Hola y bienvenido al final de 2019 cumplido y el comienzo de 2020 astral. En el último video del ataque de Londres cumplido anuncié que el 12-12 iba a ser otra fecha de sincronización astral debido a una luna llena y varias alineaciones astrológicas que completaría ciclos del 2001 cuando comenzó la guerra antiterrorista y justo días después se anunciaron más supuestos atentados. Uno en bases navales norteamericanas donde el acusado supuestamente había declarado que comenzó la cuenta final justo el 9-11, la misma fecha que los ataques del 2001, fecha que también había anticipado. Y el 9-11 de este año anuncian que destruyen con bombardeos la base principal terrorista y eliminan a sus nuevos líderes. Y supuestamente miró videos de tiroteos antes de atacar, dando la imagen de que cualquiera investigando estos eventos puede ser un futuro terrorista. Y el otro supuesto atentado fue contra un barrio judío, luego declarado un acto terrorista doméstico, reviviendo la narrativa antisemita que comenzó en el 2001, cuando investigaciones independientes plantearon que elementos de Israel podrían estar involucrados en los atentados. Además, el primer ataque fue 7 días después de Londres y el siguiente 11 días después. 7-11 es una combinación muy importante en la numerología ocultista que deriva de la magia judía y que en los últimos videos mostré cómo los gobernantes usan para sincronizar eventos. Y todo esto culminó con la militarización de las zonas y el 12-12 cuando ganó las elecciones el primer ministro británico que calificó de terrorismo el incidente de Londres y que es apodado el Trump británico. Y Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció una ley en contra del antisemitismo que avanza la censura mundial. También marqué que el 12-12 se cumplieron 6.666, o sea, 2 doces, desde el día exacto de la caída de las Torres Gemelas y junto a 999 días de la muerte del millonario creador de las torres que era uno de los principales impulsores de un gobierno mundial y según informantes, su familia estuvo involucrada en los atentados. Y como vemos, toda la narrativa de ese momento volvió con esta sincronización astral que va a explotar con la gran conjunción del 2020. Además, anuncié que la puerta de sincronización astral sería del 12-12 al 21-12 y que estos números traerían la narrativa de la hora final o fin del tiempo. Y el 12-12 con la luna llena se completó una sincronización que comenzó en septiembre, justo cuando se cumplieron 2 años de la señal astral de la mujer del Apocalipsis, en proximidad al día del juicio judío, de cuando comenzó el histórico juicio a Trump, que tuvo un famoso cruce con la joven Greta que predijo el apocalipsis climático en la ONU. Esos eventos también los anticipé con fechas precisas y se cumplieron, tras lo cual comenzó una nueva ola de caos social en todo el mundo. Pero también mostré cómo esos personajes habían sido ya programados en numerosas películas en las que un hombre con odio ataca a una joven rebelde, tras lo que el caos se desata. Y dicho y hecho, el 12-12 Trump y Greta llegaron a un pico de cruce, cuando ella fue nombrada persona del año y dijo que hay que poner a los políticos contra la pared, siendo la pared algo que hizo a Trump famoso, y este le contestó que se vaya a descansar, tras lo cual ella lo hizo. Y las noticias acusaron a Trump de estar atacando o haciendo bully a la joven, exactamente sincronizado con la narrativa que indiqué en la programación mental del cine. Y ahora el caos se ha desatado de nuevo, como veremos. Pero el secreto de esta sincronización astral está en que la luna llena del 12-12 hizo una conjunción prácticamente exacta con varios de los planetas más importantes en las cartas astrológicas natales de Trump y Greta, que son casi opuestas, lo que va a llegar a un clímax con la gran conjunción del 2020, ya que esta súper activa sus planetas natales. Luego, el 18 se completó la primera etapa del juicio a Trump, exactamente en la fecha que yo había anticipado, ya que ocurría una alineación astrológica que representa el triunfo del rey tras la muerte y resurrección. Y debido al juicio de ese exacto día, la popularidad de Trump subió resucitando su campaña. Pero también anunciaron que la próxima etapa del juicio será el 6 de enero de 2020, exactamente cuando el primer impacto de la gran conjunción entre Saturno y Plutón ocurre en el mismo grado. Esta narrativa contra Trump la vengo anticipando desde inicios del año, ya que astrólogos encontraron que la gran conjunción del 2020 hace una oposición directa a sus planetas natales, como le ocurrió en los 90, cuando casi pierde todo. Además, el 6 es el día del astrólogo y día de los Reyes Magos que siguieron las estrellas para encontrar al nacimiento de Jesús. Y en el mito eran astrólogos, además de estar representados por las 3 estrellas que siguen el renacimiento del Sol o el Rey Astral en el sur de la Vía Láctea, opuesto a la conjunción. Finalmente, el 21-12 se cerró esta puerta de sincronización astral con las noticias de la joven activista regresando a su lugar de origen donde protestó por primera vez
y con Trump anunciando el lanzamiento oficial de la nueva rama militar Fuerza Espacial, que desde el día en que ambos se cruzaron famosamente en la ONU son exactamente 2112 horas, igual que la fecha, pero también son 88 días justos, un número mágico que mucha gente ha descubierto que Trump usa mucho, ya que está codificado principalmente en su nombre, pero también en su libro, oficinas, colectas y otras ceremonias. Incluso el 8/8 de este año izó la bandera por completo luego de anunciar el precrimen por varios tiroteos, y fue una fecha que yo ya había anticipado, debido a que caía un número mágico. De hecho, él ha admitido haber estudiado magia judía que involucra sincronizaciones astrológicas numéricas y simbólicas. Por ejemplo, en agosto hice un video anunciando una muy próxima sincronización astral con Trump, ya que en los siguientes días iba a haber una alineación con su estrella rey, y exactamente al día siguiente de esa predicción, Trump gritó al cielo: "Soy el elegido". Exactamente en la misma fecha que la del gran eclipse americano que ocurrió cuando se volvió presidente y que hizo conjunción con su estrella rey. Y del 12/12 al 21/12 hubo 777.000 segundos, el número de su famosa profecía 777 de su asunción como presidente, confirmando la sincronización astral. Finalmente, en el último video también indiqué que el eclipse del 26 sería otra muestra de lo que está trayendo la gran conjunción, ya que completaría el ciclo con el eclipse de mitad de año que pasó por Chile, donde luego estalló el caos, y en una alineación similar al 11/11 sobre Bolivia, el país quedó sin presidente, fecha que también anticipé. Esta vez el eclipse del 26 pasó sobre India, y las protestas del país llegaron a un límite con muertos y el gobierno comenzando cortes de internet y amenazando con secuestrar las propiedades de la gente. Y por Australia, donde los incendios llevaron a miles a escapar a las playas y cancelar la fiesta de fin de año. También dije que este eclipse marcaría un ciclo de sincronización entre Argentina y Estados Unidos, reviviendo la narrativa del 2001, que surgió tras la última gran conjunción de ese momento. En el video que hice anticipando el gran eclipse argentino de mediados de 2019, dije exactamente que traería un nuevo comienzo con cambios inesperados en las elecciones argentinas, con un cambio de una figura masculina que podría ser oscurecida, ya que el Sol representa la figura Rey Padre, y justo el día de las siguientes votaciones, que también fue el Día del Padre, hubo un corte de energía histórico que dejó a toda Argentina y a los países cercanos sin luz, que el gobierno nunca explicó, pero que ocurrió el séptimo día de la semana, la fecha 16, que suma 7, y que supuestamente comenzó exactamente a las 7:07 de la mañana, dando todas las señales de que fue un ritual de sincronización astral. Y las elecciones terminaron con el presidente del momento perdiendo ante la fórmula protagonizada por la misma expresidente que alcanzó el poder tras el 2001. Dije exactamente que ese eclipse señalaría una oposición directa entre el signo del hogar y la madre patria, contra los planetas del poder y la transformación en los signos de la seguridad y la autoridad. Y poco después en Argentina se rechazó la ley de aborto por voluntad de la gente contra la imposición del gobierno. Pero anticipé que el nuevo ciclo familiar que ese eclipse marcaría tendría efectos hasta el eclipse de Navidad de fin de año, cuando se iba a completar dando un giro de 180 grados, revirtiendo todo y trayendo un pase de gobierno donde las viejas autoridades irían y vendrían nuevos poderes, con cambios inesperados en la protección de valores tradicionales contra la imposición de leyes destructivas. Y dicho y hecho, se fue un gobierno llamado de derecha por uno de izquierda, que impulsó el aborto nuevamente, deshaciendo el rechazo anterior. Además agregué que el eclipse final de 2019, por un ángulo de alianza con Urano, el planeta de la revolución en el signo de los valores, indicaría sorpresas económicas relacionadas al gobierno, que por los ciclos lunisolares repetiría eventos de justo antes de la famosa crisis del 2001, pero invertidos de cierta manera. Y en aquel momento un juicio al Senado entró en foco por un escándalo de soborno seguido por el cambio de emergencia de presidente, que terminó enjuiciado. Y ahora el Senado entra en foco de nuevo por un congelamiento en sus sueldos, debido a medidas de emergencias económicas, al mismo tiempo que se reabre el juicio a la expresidenta de hace 2 décadas, que volvió al poder, como a Trump. Por último, ya dije que estos eclipses, debido al cruce de sus caminos, iban a marcar una sincronización con Estados Unidos, que traen también la narrativa que marcó la gran conjunción antes del 2001, y justamente el juicio a Trump está reviviendo el juicio al expresidente de Estados Unidos de esos momentos, y
marqué que este año el pico de esta repetición iba a ser alrededor del 28, cuando Saturno y Plutón llegan a solo 1 grado de distancia, casi a punto de hacer conjunción, supercargando la narrativa antiterrorista que comenzó en 2001, pero con la influencia de Júpiter, el astro que agranda todo en el norte de la Vía Láctea llamada la Puerta de Dios. Y terminamos el año con las siguientes noticias de supuestos atentados religiosos en todo el mundo. Terroristas islámicos decapitando cristianos porque Estados Unidos asesinó a su líder. Luego un coche bomba causó una masacre en África. Estados Unidos bombardeó 5 bases islámicas en el Medio Oriente después de que un civil fuera asesinado con un lanzacohete. Y miles invaden la embajada norteamericana, tras lo cual Trump prometió venganza. Hay un tiroteo con muertos en una iglesia norteamericana y acuchillamientos declarados terroristas en la casa de un rabino judío cuando celebraba una fiesta religiosa que Trump especialmente aclaró que ocurrió justo en el día 7 de la celebración, donde se prenden 7 velas. Todo esto culminó con la militarización en zonas judías, el surgimiento de una agencia especial del gobierno para protegerlos especialmente, y Trump con Rusia, promocionando que el precrimen ha detenido sus supuestos futuros atentados, coronando la reversión del 2001. Todo esto tuvo su pico un día antes de fin de año, cuando Trump cumplió 26,862 días, que se puede reducir a 888. Y ese día se cumplen 18 años y 110 días desde el ataque del 9/11, que se puede reducir a 9/11. Y el 21/12, Israel cumplió 71 años, 7 meses y 7 días, o 71/77. 5 días después pasó el eclipse y 5 días luego el fin de año, cuando cumple 71 años, 7 meses y 17 días, o 71/7/17. El eclipse estuvo en medio de un par de 5 días, y 55 es el código del retorno de Saturno, que es gran parte del culto de Israel, ya que este planeta rige la estructura del tiempo. ¿Ves la magia astral? ¿Crees que todo esto es una casualidad? Yo no. Podemos ver claramente la sincronización astral desde el 2001 al 2020. En el 2001, justo después de una gran conjunción entre Saturno y Júpiter, estos se opusieron a Plutón y ocurrió el atentado a las torres del 9/11. Comenzó la guerra antiterrorista y el presidente del momento se declaró en contra de las teorías de conspiración que marcaban a Israel como los involucrados, apoyada por miles de arquitectos. En ese momento, Saturno y Júpiter, uno de los planetas de la muerte y el otro de la religión, que antiguamente era simbolizado por un águila como el símbolo principal de Estados Unidos. Ambos se encontraban en el sur de la Vía Láctea. El signo de los gemelos, cuyos símbolos parecen 2 pilares como las torres gemelas, ambos en contra de Plutón, el planeta de la destrucción por fuego, en el signo de los grandes viajes, cuyo símbolo parece un avión. Ahora en 2019, cuando los planetas dieron toda la vuelta hasta el norte de la Vía Láctea y casi hacen conjunción en los primeros meses, justo antes de retroceder, ocurrió el incendio de Notre Dame, que según el gobierno fue un accidente, pero supuestamente fue marcado por YouTube como teoría de conspiración de los ataques del 2001. El ex jefe arquitecto de la catedral sospechó que el fuego era intencional, como los arquitectos, por la verdad del 9/11, y luego despertó la narrativa terrorista que culminó con Israel en el foco de nuevo. Pero después Trump anuncia el precrimen para detener supuestos futuros terroristas antes de que ataquen, quien es famosamente llamado el rey de los teóricos de la conspiración, ya que incluso parte de su campaña fue cuestionar la versión oficial de los ataques del 2001, ya que la mayoría de la gente no cree más la versión oficial. Y por haber ganado la presidencia el 11/9, o sea, un 9/11 invertido, retratado por el conocido documentarista que también fue famoso por publicar las dudas sobre los atentados del 9/11 del 2001, haciendo una completa reversión de ese momento, como lo está haciendo la alineación astrológica de la gran conjunción. En ese momento se repitió la destrucción por fuego de Plutón, la muerte de Saturno en los bombardeos a iglesias siguientes y el simbolismo de Júpiter, que no solo representa la religión, sino que era el antiguo dios del rayo, ya que el mismo día del incendio cayeron numerosos rayos sobre el edificio que reemplazó a las Torres Gemelas y fue grabado por alguien con el mismo nombre del exalcalde durante los atentados del 2001. Todo esto es una gran muestra del 2020, cuando los 3 planetas durante todo el año hacen conjunción 5 veces hasta el fin del año, completando la gran sincronización astral. Y es importante recordar que, como ya expliqué en videos anteriores, el mismo ejército norteamericano desclasificó documentos donde admitieron proyectos pasados para realizar falsos ataques con falsos testigos y falsas víctimas para culparlo a sus enemigos y justificar la intervención armada. Además de que los gobernantes de antes y ahora están involucrados con sociedades ocultistas cuya base son los rituales
rituales astrológicos para hacer manipulaciones psicoemocionales. De hecho, uno de los últimos coroneles encargados de operaciones psicológicas es uno de los fundadores del ocultismo moderno, que admite en libros planes para usar los medios de comunicación para programar la población. Incluso gran parte del ocultismo masónico norteamericano desde hace por lo menos una década tiene el plan para hacerse conocido como institución confiable, cuando siempre han escondido sus conocimientos de la población, pero se los han brindado a los gobernantes para que tengan una ventaja sobre la gente. Este plan lleva el mismo nombre de la nueva publicación de la famosa revista predictiva llamada Visión 2020. Así que podemos ver que si 2001 fue la Odisea espacial, el 2020 será la Odisea astral. Así que ahora empieza la gran sincronización, donde vas a ver que la gran conjunción es una puerta que tu espíritu ya ha cruzado y te está enviando información para que despiertes, puedas decir: yo soy astral. Muy bien, gracias por mirar. Me despido con una imagen de las fechas más importantes de la gran conjunción del 2020, que pronto explicaré en detalle. Si querés saber cómo va a afectar a tu signo, podés ver el horóscopo astral del 2020 y la gran lista explicando los grandes ciclos históricos que cierra la gran conjunción. Así que, como podés ver, durante 2019 yo di fechas exactas y sincronizaciones simbólicas detalladas, que luego demostré con ejemplos claros cómo se reflejan en el gran teatro del mundo. Pero no digo que veo el futuro ni que sea un profeta iluminado. Simplemente estoy mostrando que entender este lenguaje es entender el guión de la ficción y los trucos del mago detrás del telón, para que otros puedan ver más allá de la ilusión. Pero esto en realidad lo puede hacer cualquiera sabiendo lo básico. Con esto ya estás preparado para la sincronización del 2020. Así que me despido deseándote una muy feliz gran conjunción astral.